Hola profe, mi nombre es Julián Andrés Obanda, estudio Ingeniería de Sistemas y voy a explicar extremos de una función. Hola profe, ¿cómo estás? Voy a explicar los extremos de una función y para esto tengo esta función aquí escrita que es f de x menos 2x a la 2 y más 8x menos 5. Entonces lo primero que tenemos que hacer, el primer paso es derivar. Entonces sería f de x este sería menos 4 x más 8x y este sería 0, pero pues no lo pongo. Y aquí el siguiente paso que hay que hacer es igualar a 0 y resolver. Entonces lo que voy a hacer es igualar a 0, o sea, ejemplo, bueno no, resultado sería así, pongo 4x más 8, que sería este resultado igualado a 0. Pero entonces aquí lo que tengo que hacer es pasar el 8 positivo al lado izquierdo a negativo. Entonces pasaría este negativo y me quedaría así. De aquí lo que tengo que hacer es colocar el 4, pasarlo al lado izquierdo. Está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces sería menos 4 dividido entre 8 sería 2, pero entonces menos por menos da más. Entonces quedaría positivo y este sería el resultado de nuestra x. Entonces aquí el otro paso que hay que hacer es derivar, o sea, la segunda derivada, pues. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar este valor con el 2, ¿no? Con esta x al 2. Entonces quedaría así. 2 por 4 y 2, 8 negativos por 2, 16 menos 5. Y esto sería así, menos 8 más 16 sería, menos 8 más 16 sería 18, 8 menos 5, 3, entonces quedaría así, no, 3, quedaría 3, entonces aquí tengo la gráfica que vemos que x vale 2 y y vale 3 positivos. Entonces me quedó estos puntos. Pero entonces aquí al principio vemos que esto es un negativo. Entonces cuando esto es un negativo es un máximo. Y cuando es positivo es un mínimo. Entonces así quedaría nuestra explicación. Kevin Andrés Ortega Gómez, soy de Ingeniería de Sistemas y les voy a responder sobre el criterio de la primera derivada. Vamos a utilizar el criterio de la primera derivada para encontrar los puntos máximos y mínimos de la función 3x al cuadrado menos 3x más 2. Además, utilizaremos el criterio de la primera derivada para determinar en qué punto la función es creciente y en qué punto la función es decreciente. Lo primero que tenemos que hacer para calcular esto con el criterio de la primera derivada es encontrar los puntos críticos de la derivada. Primero derivamos la función f(x) y luego la igualamos a 0. La derivada de 3x al cuadrado sería 6x. La derivada de menos 3x sería menos 3. Y la derivada de 2 sería 0 porque es una constante. Después de encontrar la derivada de la función, vamos a igualar esta a 0 para encontrar los puntos críticos de la función. Entonces empezamos 6x, pasamos el 3, como está restando pasa a sumar. Entonces luego pasamos el 6
como el 6 está multiplicando, pasa a dividir. Esto nos quedaría como 3 dividido 6 o 0.5. A continuación evaluaremos 0.5 en x para ver el resultado de la función de 3x al cuadrado menos 3x más 2. Con este resultado obtendríamos ya los dos puntos críticos. Entonces, f de x es igual a 3 por 0.5 al cuadrado menos 3 por 0.5 más 2. 0.5 al cuadrado por 3 nos da 0.75 menos 3 por 0.5 nos da 1.5 y más 2. Entonces 0.75 menos 1.5 más 2, eso nos da 1.25 y obtendríamos el punto crítico. Ahora utilizaremos el criterio de la primera derivada para saber si este punto crítico va a ser un máximo o un mínimo y saber cuándo la función es creciente y cuándo es decreciente. Sabemos que la función es decreciente cuando al reemplazarlos nos da un signo negativo y cuando es creciente nos da un signo positivo. Entonces ya en este caso, para saber esto, tomamos valores mayores a 0.5 y menores a 0.5. Yo en este caso tomé el 0 y el 1. Cuando evalúo la función en 0, vemos que 6 por 0 da 0. Entonces la función nos daría menos 3. En este punto sería decreciente. Cuando x es menor a 0.5, la función sería decreciente. Y en f de x cuando vale 1, entonces sería 6 por 1, 6, que es lo mismo que tener 6 menos 3, daría 3. O sea que los valores de mayores a 0.5, la función sería creciente. Gracias a esto podemos saber si la función en este punto crítico es máximo o mínimo. Como sería decreciente a la izquierda y creciente a la derecha, entonces podemos tomar que esta función es un mínimo. Hola, mi nombre es Karen Caicedo de la carrera de Ingeniería de Sistemas y hoy les voy a hablar del criterio de la segunda derivada. Comencemos. El criterio de la segunda derivada es un criterio de un procedimiento que permite determinar dónde se tiene el máximo y un mínimo de un punto de inflación de una función. Para ello se debe de seguir 3 pasos. El primer paso es obtener la segunda y la primera derivada de la función. Segundo paso, se debe de tener los valores críticos que anulan la primera derivada. El tercer paso, se debe calcular la segunda derivada para cada valor crítico. Ese valor que evalúa nuestro punto crítico en la función será un máximo relativo si la segunda derivada de nuestra función evaluada en x0 es menor a 0, es decir, que es negativa nuestra segunda derivada evaluada en el valor crítico x0. Si al evaluar nuestro punto crítico x0 de nuestra función es un mínimo relativo, si la segunda derivada de esa función evaluada en ese punto crítico x0 es mayor a 0, es positivo. Y así es como encontramos el máximo relativo o el mínimo relativo con el criterio de la segunda derivada. Si la segunda derivada de nuestra función f evaluada en el punto crítico x0 es igual a 0 o la segunda derivada de nuestra función evaluada en x0 no existe, el criterio de la segunda derivada no es aplicable, teniendo que aplicar el criterio de la primera derivada para encontrar lo máximo y mínimo relativos. Bueno, ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio donde debemos de aplicar el criterio de la segunda derivada para encontrar los puntos relativos, máximo y mínimo de la función y también el punto de inflexión. Recordemos que el ejercicio debe tener 3 pasos, entonces primero vamos a resolver el primer paso. El primer paso nos dice que debemos de encontrar la primera y la segunda derivada de la función. Vamos a encontrar la primera derivada de la función. F de x es igual a la derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado menos la derivada de 9x al cuadrado sería 2 por 9, 18x más la derivada de 24x sería 24 más la derivada de 10 que sería 0.
Ya encontramos la primera derivada. Ahora vamos a encontrar la segunda derivada de la función. La segunda derivada de f de x es igual a la derivada de 3x al cuadrado. Sería 2 por 3, 6, x, menos la derivada de 18x sería 18. Y la derivada de 24 es 0. Listo, aquí encontramos la primera y la segunda derivada de la función. Ahora vamos a resolver el segundo paso. El segundo paso nos dice que debemos de encontrar los puntos críticos de la función. Para encontrar esos puntos críticos debemos de encontrar las x. Así que vamos primero, la primera derivada, vamos a encontrar esos puntos. Lo primero que debemos de hacer es, vamos a factorizar esta función de la siguiente manera. Vamos a encontrar los números que multiplicados me den 3x al cuadrado. Esos dos números serían los siguientes: 3x por x me da 3x al cuadrado. Ahora vamos a encontrar dos números que multiplicados me den 24. Esos dos números serían 12 por 2, 24. Ahora le vamos a poner los signos: más por menos da menos y menos por más da menos. Ahora vamos a multiplicar 12 por x y 3x por menos 2. Y esos valores, al sumarlos, nos tienen que dar menos 18x. Vamos a hacerlo. Menos 12x más menos 3 por 2. Eso me da menos 6x. Al sumarlos me da menos 18x. ¿Listo? El siguiente paso, vamos a igualar esos dos productos, igualarlos a 0 cada uno. Ahora vamos a igualar los dos productos cada uno a 0 para poder despejar x y poder encontrar los puntos críticos. El primer valor que nos dio fue 3x menos 12 y lo igualamos a 0 y vamos a despejar la x. X sería igual, ese 12 que está restando lo pasamos a sumar y ese 3 que está multiplicando lo pasamos a dividir y eso nos da x1 es igual a 4. Ahora vamos a igualar el segundo producto a 0. Que nos dio x menos 2 igual a 0. Y vamos a despejar x, sería x igual menos 2, está restando lo pasamos a sumar y eso nos da x2 igual a 2. Esos serían los puntos críticos de la función, que sería el 4 y el 2. Ahora vamos a hacer el tercer paso. Antes de pasar al tercer paso, debemos de encontrar nuestro punto de inflexión. Lo hacemos con el resultado que nos dio de la segunda derivada. Vamos a igualar la segunda derivada a 0 y vamos a despejar x de esta derivada de la siguiente manera. 6x igual, este menos 18 que está restando lo pasamos a sumar y después despejamos x, que es igual, x igual a 18, después de 6 que está multiplicando lo pasamos a dividir y x nos da que es igual a 3. Nuestro punto de inflexión sería 3. Ahora vamos al tercer paso. El tercer paso nos dice que debemos calcular el valor de la segunda derivada para cada valor crítico. Esto se hace reemplazando cada valor crítico en la segunda derivada. Recordemos que los valores críticos nos dio 4 y x2 igual a 2. Vamos a reemplazar el valor más pequeño, que es 2. F doble prima evaluada en 2 igual a 6 por 2 menos 18. Y esto nos da menos 6. Este negativo nos indica que la concavidad es hacia abajo. La concavidad es hacia abajo, por lo tanto el punto extremo viene a ser un punto máximo. Vamos a hacerlo con otro color. Punto máximo. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar el segundo valor en la segunda derivada. F doble prima evaluada en 4 igual a 6 por 4 menos 18 igual a 6. Al reemplazar nos sale que es positivo. Ese positivo nos indica que la concavidad va hacia arriba. Quiere decir que la concavidad va hacia arriba. O sea que nuestro punto extremo vendrá a ser un punto mínimo. O sea que esto es un punto mínimo. Y aquí ya calculamos el valor de la segunda derivada para cada valor crítico. Ahora vamos a hacer la gráfica. Antes de hacer la gráfica, debemos de reemplazar los valores en f de x en la función sin derivar. Vamos a reemplazar los valores en x de 1, los dos valores que nos dieron críticos
el 2 y el 4, y los valores 3 y 5. Cuando x es igual a 1, y vale 26. Cuando x es igual a 2, y es igual a 30. Cuando x toma el valor de 3, y es igual a 28. Cuando x es igual a 4, y es igual a 26. Cuando x es igual a 5, y es igual a 30. Bueno, ahora vamos a poner esos valores en la gráfica. Bueno, en nuestra gráfica, recordemos que en el eje X están todos los valores que le dimos a X, y en el eje Y están todos los resultados que nos dio para Y. Ahora vamos a ubicar cada punto en la gráfica. El primer punto, 1,26. 1 en X y 26 en Y. Sería por aquí. Segundo punto, 2,30. 2 en X y 30 en Y. Sería por aquí. Tercer punto, 3 en X, 28 en Y. Sería por aquí. Cuarto punto, 4 en X, 26 en Y. Sería por aquí. Por aquí. Bueno, y ahora vamos a ubicar el último punto, 5 en X y 30 en Y. Sería por aquí. Listo. Bueno, ahora vamos a ir uniendo todos los puntos, recordando las concavidades que nos dieron en los puntos anteriores. Recordando que en el punto 2 nos dio una concavidad hacia abajo, y ese sería nuestro punto máximo. También teniendo en cuenta que en el punto 4 nos dio una concavidad hacia arriba, y ese sería nuestro punto mínimo. Por tanto, nuestro gráfico estará escrito de la siguiente forma. Vamos a dibujarlo, uniendo cada punto. Vamos a poner ese punto más hacia allá. Y listo. Hay que tener en cuenta de que nuestra gráfica no empieza en el punto 1, sino que viene desde menos infinito y va hacia más infinito. Ese sería nuestro punto máximo. Y ese sería nuestro punto mínimo. Y recordar que ese es nuestro punto de inflexión. Punto de inflexión. Y esta sería nuestra gráfica, y esto sería el criterio de la segunda derivada. Muchísimas gracias. Hola profe, buenos días. Mi nombre es Iber Sinisterra, estudiante de Ingeniería de Sistemas, y voy a exponer sobre el análisis gráfico de las funciones. Profe, ahora voy a explicar la parte gráfica de la función. En este caso tenemos f de x igual a x a la 3 menos 3x más 2. Entonces, para hallar la derivada de esta primera, sería el 3 que está acá al exponente, pasaría a multiplicar a x, y a este mismo 3 se le resta 1, entonces quedaría 3x al cuadrado. La siguiente término, que sería 3x, se multiplica como si estuviera un 1, y entonces ese 3 quedaría solo. Y este último término, que ya es una constante, quedaría como 0. Por tal motivo la función ya sería 3x al cuadrado menos 3, y allí estaría. Para hallar la segunda derivada se hace prácticamente lo mismo. En este caso se multiplica el 3 por el exponente, que sería 3 por 2, 6. Se le resta 1, por eso queda x sola. Y ya la constante pues pasaría a ser 0. Y pues este ya es su respectivo gráfico, donde pues ahí está la función. Para hallar ya la parte de la asíntota, en este caso cuando x tiende a más infinito, pues la gráfica en la recta se dirige hacia este lado, y cuando x tiende a menos infinito, ya sería esta parte que se dirige al lado contrario. Y pues eso sería todo, profe, por ahora.